Cordial saludo de paz y bien. Muy buenos días a todos jóvenes de grado décimo. Qué bueno volver a verlos el día de hoy y pues con la intención firme de poder hacer el día de hoy una clase por medio de este recurso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, guíanos para que lo que hagamos lo hagamos de la mejor forma posible. Amén. Bueno, apreciados jóvenes, la intención del día de hoy es continuar con la actividad sobre la parábola. Vamos a mirar entonces el día de hoy la ecuación canónica, los bosquejos, elementos en el plano cartesiano. Pero antes recordemos rápidamente algunos conceptos. Bueno, como ustedes saben bien, la parábola es el lugar geométrico de todos estos puntos que están en el plano cartesiano, tales que la distancia del foco a un punto de esa curva debe ser igual que la distancia del punto de la curva a la directriz. Entonces también nosotros identificamos en este momento algunos elementos, como lo son el eje de simetría, que en este caso está coincidiendo con el eje Y, no siempre sucede igual. Y es el eje que divide la curva en dos figuras simétricas. El vértice es un punto. Más precisamente o más puntualmente es el punto medio entre el foco y la directriz. El foco siempre se va a encontrar dentro de la curva y está en el eje focal. La directriz es una línea que se encuentra por fuera de la curva y el lado recto, que es un segmento que va desde un lado, desde un punto de la curva hacia el otro, pasando por el foco, que es paralelo a la directriz y perpendicular al eje focal. Bien, habiendo recordado esos elementos, podemos nosotros entonces hablar de la parábola teniendo en mente dos ideas básicas. Una, donde el vértice se encuentra en el origen de coordenadas. Y la otra, donde no lo haga. Analicemos primero esta parte, donde se encuentra en el origen de coordenadas. Si se encuentra en el origen de coordenadas es porque el vértice se encuentra ubicado en 0,0, como se muestra en la figura. Desde allí, entonces, nosotros podemos identificar que hay dos formas de visualizar la parábola. Una, la vertical, y dos, la horizontal. Pero que cada una de ellas se subdivide. Entonces vamos a mirar eh, cómo es el proceso algebraico de estas dos figuras. Empecemos con la parábola vertical, con centro en el origen y eje focal en el eje Y. O sea, en ese caso coincide. Si vemos en la gráfica, existen dos tipos. Una que abre hacia arriba y la otra que abre hacia abajo. Y en cada una de las gráficas se han identificado aquellos elementos más importantes de la curva, a excepción en este momento del lado recto. Luego lo involucraremos. Pues bien, si el P,
que para nosotros y aquí en adelante se llamará parámetro, es positivo, la ecuación tendrá la forma x al cuadrado igual a 4py. Si p es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si p es negativo, la parábola abrirá hacia abajo. La ecuación parece ser la misma, pero aquí hay que tener cuidado, porque p en este momento es positivo y aquí p en este momento es negativo. Es más, podríamos leer la fórmula de la siguiente forma. X al cuadrado igual a menos 4py. Más adelantico podremos hacer un pequeño análisis sobre esto. Parábola horizontal. El vértice sigue siendo 0,0. El eje focal en este momento cambia. Ya no se encuentra sobre el eje Y, sino que se va a encontrar sobre el eje X. Para este caso, hay que tener en cuenta que ya la gráfica cambió. Ya no abrirá hacia arriba o hacia abajo, sino que abrirá a izquierda o a derecha. ¿Bajo qué condiciones abre? Revisemos. Si P, o sea, el parámetro, llega a ser positivo, entonces la ecuación de la parábola abre hacia la derecha. Esta sería mi ecuación. Y al cuadrado igual a 4px. Si P es negativo, la parábola abrirá hacia la izquierda. Aquí sí tenemos que tener un especial cuidado, dado que la ecuación de la parábola cambia si está bien no, horizontalmente y verticalmente. Revisemos bien esto. Aquí encuentra usted la ecuación de la parábola vertical. Observe usted que tenemos x al cuadrado igual a algo que acompaña a y. Mientras que en la horizontal encontramos y al cuadrado igual a alguien que acompaña a x. Esta sería la clave más importante para poder identificar cuando tenemos la abertura vertical o la abertura horizontal. El sentido ya sabemos que no lo está dando P. Miremos un ejemplo sencillo. Pero antes de eso, habíamos dicho que aclaráramos sobre el lado recto. Bueno, aquí tenemos entonces el lado recto para cada una de esas curvas se acaba de señalizar con un color. Observe usted que la distancia que hay de un punto a otro está señalado como el valor absoluto de 4 por P. Es decir, que esa longitud no será nunca negativa. Solo se tomará la cantidad. Continuemos con un ejemplo. Determinemos el foco, la directriz, la longitud del lado recto y el gráfico de la parábola y al cuadrado igual a 18. Observe bien que aquí tenemos y al cuadrado igual a alguien multiplicado por x. Es decir, que esta ecuación tiene la forma y al cuadrado igual a 4px.
Por lo tanto, 18 positivo será igual a 4P. Esto nos indica algo importante, que tendríamos una parábola con vértice en el origen, que su eje focal está en el eje X, que abre horizontalmente y que esa abertura iría hacia la derecha. Toda esa información es relevante para poderlo graficar. Para poder entonces ahora encontrar P, que es el que nos va a permitir a nosotros identificar el foco, la directriz y el lado recto, entonces despejemos este 4 está multiplicando, pasaría a dividir. Simplificamos y aquí obtenemos el valor de P. Para este caso es 9 medios, aproximadamente 4.5. El foco se encuentra a una distancia P al interior de la curva. Como ya se dijo que esta curva habría hacia la izquierda, hacia la derecha, entonces ese foco tendría que estar en el lado positivo de las X. Puntualmente estaría aquí. La directriz está por fuera de la curva. Y como estos dos valores son simétricos, entonces la directriz se estaría en menos 9 medios. La longitud del rado recto es 4 veces la multiplicación por P en valor absoluto. Eso quiere decir que al multiplicarlo me daría menos 18, pero como está dentro de un valor absoluto, el valor sería 18. Para representar la gráfica, entonces lo primero que hacemos es ubicar el vértice, que es 0, 0. Luego, sabemos nosotros que a una distancia P debe estar ubicado el foco hacia el interior de la curva. Y como la gráfica o la ecuación nos permitió decir que esto iba horizontal hacia la derecha, la curva, entonces revisemos. Vamos a ubicar del vértice una distancia de 9 medios, que es 4.5. 1, 2, 3, 4.5. La coordenada de este valor sería 9 medios, 0. La directriz desde el vértice también estaría a 4.5, pero en dirección contraria del foco. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4.5. Por aquí tiene que pasar la directriz. Como ella es paralela al lado recto y perpendicular al eje de simetría o eje focal, entonces trazamos esta línea que se encuentra acá. Ahora, sabemos nosotros que la distancia que hay desde aquí, pasando por el foco, llegando acá, debe ser de 18. Pero ese foco está exactamente en la mitad. O sea que tomaríamos 9 hacia arriba y 9 hacia abajo. Y con esos puntos nos es fácil identificar esta curva. Pero la parábola no solamente tiene vértice en 0,0, sino que también existe un vértice en h, k. Cuando eso se da, pues hay cosas que tenemos que notar. En primer lugar, el eje de simetría no es ni el eje X ni el eje Y.
el vértice, cuando se ingresa a la ecuación, va a cambiar su signo. La abertura de la parábola depende de la ecuación y el sentido me lo está dando el parámetro. O al contrario, si tengo la ecuación me entrega el parámetro y me está indicando entonces cómo debe ser la abertura de la parábola. P, que es nuestro parámetro, va a indicarnos con precisión cuál es el foco y la directriz. Si la parábola es vertical, entonces el foco estará descrito de esta forma y la directriz de esta. Recuerde que si P es positivo, abre hacia arriba, y si P es negativo, abre hacia abajo. Si la parábola es horizontal, el foco será descrito de esta forma y la directriz de esta. Recuerde que en este caso, si P es positivo, abre hacia la derecha, y si P es negativo, abre hacia la izquierda. Miremos un ejemplo. Determinemos la ecuación de la parábola cuyo punto vértice es 3,2 y cuyo foco es 3,5. Además, se solicita la ecuación de la directriz y la longitud del lado. Para poderlo hacer, es necesario que hagamos un bosquejo, o por lo menos que representemos una idea de lo que se nos están pidiendo. En este caso, ubicamos el vértice 3,2 y ubicamos el foco 3,5. De aquí podemos nosotros identificar algo puntual, algo claro. La distancia que hay del vértice al foco es de ¿cuánto? Sí, como lo sospechas, es de 3. De 2 a 5 hay 3. Y con el bosquejo vamos nuevamente a la ecuación. Sabemos nosotros que como está abriendo hacia arriba y el eje de simetría es paralelo al eje Y, entonces la ecuación que vamos a utilizar sería x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Aquí es donde nosotros intervenimos con lo que ya conocemos desde la circunferencia. Si yo tengo 3,2, entonces cuando lo vaya a meter a la ecuación, le cambio el signo. Aquí estaba más 3, aquí le pongo menos 3. Aquí estaba más 2, aquí le pongo menos 2. Y lo hacemos de esa forma un poco más rápido. Aquí nos están aclarando básicamente cuál es el valor de P. Nosotros lo miramos desde la gráfica. Una vez nosotros tenemos esta representación, lo que hacemos es coger el valor de P y reemplazarlo en la ecuación.
4 por 3 me da 12, positivo, porque en ningún momento P fue negativo. Y esta es la ecuación canónica de la parábola. La longitud del lado recto, entonces sería 4 veces el valor de P, es decir, 4 por 3, que es 12. O lo podemos sacar directamente de la ecuación canónica. La ecuación de la directriz es y igual a menos 1. Vamos a la gráfica nuevamente. Si de aquí al foco, o sea, del vértice al foco, hay 3 unidades, entonces del vértice a la directriz también tienen que haber 3 unidades. Entonces, si yo me voy 1, 2, 3 unidades, nuevamente 1, 2, 3 unidades, el valor que me está dando es menos 1. O sea que esta directriz sería y igual a menos 1. Recuerde que la ecuación de la directriz cambia dependiendo de si es horizontal o si es vertical. En la guía que se les entrega, se les está dando otro ejemplo. Por favor, revísenlo con detenimiento. Revisen bien también la información de los links que se están adjuntando. Mírenlos con cuidado, con juicio. Exploren esos links. Ahí van a encontrar ustedes unos videos con unos ejemplos adicionales que le van a poder abrir usted el espectro frente a la parábola. Como conclusión, entonces tenemos bueno, como conclusión entonces tenemos con vértice en 0, 0. Les voy a entregar aquí una tabla donde resume lo más importante de lo que sucede con el vértice en 0,0. Y aquí otra tabla con lo más importante que sucede con el vértice en H, K. Es importante que aquí se detengan un poquito y observen bien que las ecuaciones cambian si son horizontales o si son verticales. Es importante fijarse muy bien en la estructura. Ella me está indicando cuando es horizontal y cuando es vertical. Además, que debe quedar claro que K siempre acompaña a y H siempre acompaña a X en las dos expresiones. El orden de la información cambia. Nuevamente, he aquí las dos tablas de las cuales les estoy hablando. Otra de las cosas que tenemos que explorar es cómo llevarlo de la forma canónica a la forma general. Miremoslo con el ejemplo de la parábola vertical. Esta es la ecuación para la parábola en forma vertical. Lo que debemos hacer es desarrollar el binomio
y utilizar la propiedad distributiva en el segundo miembro de la ecuación. Cuando utilizamos el desarrollo del binomio, nos queda primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cuando usamos la propiedad distributiva, distribuimos este valor sobre lo que se está multiplicando. Luego despejamos a un solo lado de la ecuación, agrupamos términos semejantes y obtenemos una expresión general de la parábola. Utilicemos un ejemplo en concreto. Desarrollamos el binomio, hacemos propiedad distributiva, despejamos a un solo lado y obtenemos la ecuación general de la parábola. El procedimiento es similar tanto para X, perdón, tanto para la parábola horizontal como para la parábola vertical. De forma general, a la canónica. Esta es una expresión en su forma general y la queremos llevar hacia su forma canónica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está el cuadrado, porque solamente va a tener una variable al cuadrado. O es X o es Y. En este caso, en este ejemplo puntual, tenemos a X. Entonces, lo que tenga X se queda a un lado de la ecuación y lo que no tenga X lo trasladamos hacia el otro lado de la ecuación utilizando el despeje. Tenga cuidado al despejar, recuerde cambiar los signos. Una vez despejado, lo que tenemos que hacer es realizar o convertir esta expresión en un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que para poderlo hacer, lo que hacíamos era tomar este valor, dividirlo entre 2 y una vez se tenía dividido entre 2, se elevaba al cuadrado y este valor, solamente este valor, era el que se sumaba a ambos lados de esta expresión. Al sumarle este miembro de la expresión, se me convierte en un trinomio cuadrado perfecto, que se puede factorizar. ¿Cómo se factoriza? Recordémoslo rápidamente. Raíz del primer término, signo de la mitad, raíz del último término, entre paréntesis, al cuadrado. En este otro término, observen que 84 y 16 son términos semejantes, se dejan agrupar y sumar. 20 no se deja agrupar con eso. 20 porque está acompañado de Y. Para hacer más simple esto, y porque necesitamos un factor, obsérvese que no puede quedar el 20 acompañado de Y. Por lo tanto, vamos a sacarlo como factor común. En este caso, factor común de 20 y 100 es 20. De tal forma de que 20 por 1 me da 20 y 20 por 5 me da 100. Y de esta forma hemos llegado a la ecuación canónica de la parábola. En esta ecuación canónica ordinaria de la parábola, se puede elucidar que como X siempre está acompañado de H y Y siempre está acompañado de K, entonces es posible sacar a H y a K. En este caso, este menos 4 está representando a H, pero recuerde que cuando lo sacamos le cambiamos el signo.
Y este más 5 está representando acá. Entonces, cuando lo sacamos, le cambiamos el signo y el 20 es exactamente 4 veces P. Por lo tanto, si está ese 4 pasaría a dividir, quedaría 20 sobre 4. 20 entre 4 es 5. Es decir, que nuestro parámetro es 5. No me queda sino reemplazar la información de acuerdo a como lo teníamos en la tabla anterior, para poder determinar quién es el vértice, para poder determinar quién es el foco, para poder determinar quién es el lado recto, la directriz y, ¿por qué no?, el eje focal. Se te deja como tarea tratar de representarlo gráficamente en tu cuadro. Muchas gracias, muchachos, por la atención prestada. Ahora bien, ¿qué se viene? Ok, chicos. Lo importante aquí es que con estas orientaciones que te voy a dar en este video, usted haga una lectura muy juiciosa, pero muy juiciosa del documento en PDF. Al hacer la lectura juiciosa del documento en PDF, diríjase y entre a los links o hipervínculos que se encuentran allí. Allí va a encontrar usted unos ejemplos sobre unos ejercicios resueltos y que usted puede identificar e ir aclarando cosas más fuertes. Una vez haya visto usted ese documento juicioso, se va a dirigir a resolver la actividad o ejercicio que usted va a entregar. ¿Sí? Esa actividad consta de 6 puntos. También es un documento PDF y nos estaríamos viendo para poder aclarar dudas. No siendo más, muchachos, que tengan un muy buen día, que el Señor los acompañe. Muchas gracias.